Buenas tardes a todos y todas. Tuvimos la semana pasada una muy intensa reunión con el credo. Espero que, como lo dije la vez anterior, este sea un proceso de crecimiento y de reflexión en la fe. Uno tiene que estar abierto a cosas nuevas, tiene que estar abierto a repensar aquello que pensamos. Porque si no, o sea, si hacemos un curso en la iglesia y terminamos exactamente igual, pensando lo mismo de aquello que veníamos trayendo, entonces es probable que no hicimos muy bien el trabajo todos, no solamente las personas o el pastor. Cada curso de confirmación tiene la idea y la necesidad de que podamos reflexionar sobre los fundamentos de nuestra fe para que esa fe sea más fuerte, más profunda y sobre todo sea útil. Que esa fe nos sostenga en la vida y haga que nuestra relación con Dios sea tan fuerte que ningún dolor, ningún miedo, ninguna incertidumbre pueda jamás alejarnos de esa paz que es vivir con fe, vivir abrazado y sujeto en Dios, vivir con Dios en nuestras vidas. Pues con eso en mente es que los invito a tener un momento de oración y así nos entregamos en las manos de Dios para esta reunión. ¿Sí? Oremos. Amado Padre, gracias por una nueva oportunidad de orar en tu nombre, de recibir tu gracia y de ser inspirados por tu Santo Espíritu, porque hoy hablaremos de ti y tú habitarás en nosotros, porque comprenderemos que por medio de la oración, del diálogo contigo, tú vas llenando nuestras vidas y dando sentido a nuestras palabras. Quédate ahora con nosotros y que en Cristo tengamos la oración que Él nos enseñó para que así, en esa oración, cada palabra, cada sentimiento, cada deseo y cada petición, podamos dártela desde el amor y la confianza en ti. Te lo pedimos por el mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces tenemos el culto cristiano, es junto con todo lo que hemos visto, oración a Dios. Es Jesús quien nos envía a orar siempre y nos dice, incluso en Mateo 6:9, ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Así le dice Jesús a sus discípulos cuando ellos mismos le piden, Señor, enséñanos a orar. Ya esto está dentro del contexto del Sermón del Monte. En resumen, si vamos recapitulando los distintos pasos de nuestro culto, que es lo que estamos estudiando, el culto cristiano, tenemos que en el culto invocamos a Dios Trino, es decir, que estamos en su nombre realizando la celebración, la adoración. Confesamos nuestra necesidad de Dios, confesamos que somos pecadores y que como pecadores no podemos hacer todo solos, que necesitamos de Dios para recibir su perdón. Ese perdón que es restaurador, que sana, que transforma, que te ayuda a vivir una vida con dolores, con errores, con cosas que nos cuesta aceptar y cargar. Y es por eso que es tan importante el perdón, porque el perdón es lo único que nos ayuda a seguir adelante.
tanto por culpas que realmente son nuestras, como las culpas heredadas o incluso las culpas que tenemos de cosas que no podemos cambiar, pero que nos dan culpa igual. Desde ese perdón que nos invita a vivir de verdad, escuchamos la palabra de Dios. Y junto con la palabra escuchamos la predicación, la explicación de la palabra, la aplicación de la palabra a la vida de hoy, desde el contexto bíblico hasta el contexto actual, desde la ley al evangelio. Esa predicación nos dice, ahora que tienes el perdón de Dios, entonces usa tu vida para bien, y aquí Dios te dice cómo. Aquí Jesús te enseña cómo, te muestra el camino. ¿Por qué? Porque ya estás perdonado. Entonces no tienes ninguna razón para tirarte al suelo y no vivir. ¿Pero qué hago? Jesús te lo dice. Ama, sirve, perdona, encuéntrate con los otros, levanta al caído, ayuda. A aquello que tú te dediques, hazlo con amor. Todas las vocaciones son importantes, todos los trabajos son necesarios. Acá lo importante es cómo lo realizas y qué tanto amor pones, qué tanta confianza en Dios tienes para realizar tu obra en este mundo. Y es así que con esa misión que todos recibimos, nos unimos a toda la iglesia en el mundo que confía en Dios Trino, confirmando nuestra fe con la confesión del credo apostólico, o niceno en el caso de las fiestas, y con lo cual hacemos una confirmación de esa fe cada culto. Es decir, recibimos el perdón, escuchamos la palabra, y lo que nos nace es decir, sí, yo creo en esto. Esto es lo que yo creo. Y ahora, desde esa confirmación, desde esa confesión de fe, es que oramos a Dios. No se trata solo de lo que Dios nos da, sino desde nuestra comunicación con Dios. Dialogamos con Dios Padre mediante la oración, dando gracias por todas sus bendiciones y cuidados, pidiendo por los enfermos, los necesitados, los que sufren, los que están solos. También pedimos a Dios que nos guíe para ser mejores instrumentos de su amor y mensajeros de su paz en el mundo. La oración es un sinfín de emociones, porque no siempre tendremos las palabras para expresar aquello que necesitamos o queremos agradecer. A veces la oración también es espacio en silencio. La oración puede ser canto. La oración puede ser grito y danza. La oración es una expresión de fe que nace de la fe y que conduce a la fe, porque es un diálogo. Y cuando yo dialogo con alguien, lo que estoy haciendo es dando existencia a esa persona. Me estoy contactando, conectando con alguien que está ahí. Y en esa realidad, cuando yo dialogo, oro con Dios, estoy asumiendo del fondo, de entrada, que Dios existe, que Dios me escucha, que Dios me ama, que Dios me responde. Y por eso la oración es tan importante, porque no trata de lo que yo le digo o no le digo a Dios. No trata de si soy poeta o no, y si digo las mejores oraciones o no, o si lo hago en hebreo o en castellano. La oración trata de fe, porque cada vez que yo oro, estoy diciendo, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi refugio, en ti confío, porque tú me escuchas, tú atiendes a mi súplica, tú estás conmigo.
Eso es lo que hacemos con la oración. Luego lo que pidamos, lo que agradezcamos, no es tan importante como el hecho de lo que implica la oración misma, que es tener una relación con Dios, una relación viva, abierta, comunicativa con aquel Creador que me ama, con el Padre en el cielo. La oración es mucho más que hablar. Es la fe puesta en la práctica desde la emoción, la comunicación, la sensibilidad y la confianza en Dios. No son solo palabras, porque la oración marca mi fe. Y si yo oro siempre, entonces también funda esa fe, porque la oración me hace estar cerca de Dios, me hace confiar en Dios, me hace sentirme amado por Dios y escuchado por Dios. ¿No nos pasa lo mismo cuando estamos en la vida real con las personas? ¿No nos pasa lo mismo cuando hablamos con alguien y nos sentimos escuchados? ¿No pasa lo mismo cuando yo necesito que alguien me tome en cuenta y veo que esa persona tiene escucha activa conmigo, que me está escuchando, que está recibiendo mi mensaje y que lo está recibiendo porque siento que le intereso, que le interesa lo que le digo, que le interesa mi persona, que tiene un contacto conmigo? Y eso te hace sentir, más que importante, te hace sentir que existes, que estás ahí. No sé cuántos de ustedes han sido profesores o personas que hablan al público y no saben lo angustiante que es el hecho de que no te escuchen, de que estén haciendo otra cosa, o cuando miran la hora, o que tú sabes que no te están escuchando porque se nota, y a la larga uno ya se da cuenta de quién te está escuchando y quién no. Y cuando uno siente que hay muchas personas que no te escuchan, porque siempre hay uno que se duerme, se va, etcétera, eso es parte de la realidad solamente, pero cuando uno ve que la mayoría, por ejemplo, no te está tomando en cuenta, es como una puñalada en el corazón, que te hace dudar hasta de lo que crees, de lo que estás diciendo, porque por algo también no te escuchan. No siempre es culpa del resto, también es culpa de uno. Pero cuando te escuchan, entonces esto se transforma en algo realmente hermoso. ¿Por qué? Porque hay una conexión con el otro. Y es una conexión tan hermosa que de verdad te hace sentir vivo, te hace querer más, te hace buscar más. Y eso es algo realmente maravilloso para la vida. Es algo espectacular. Justo me pasó este sábado con Isel, que está aquí con nosotros. Que, disculpa que te use como ejemplo, pero justo pasó que yo estaba predicando y por alguna razón a veces uno se pone más nervioso de lo normal y uno siempre busca una persona o dos que son aquellas personas que te entregan seguridad. Porque hay algunos que cuando tú los miras, giran la mirada y automáticamente uno se desconcentra. Y están los que te siguen mirando y hay una comunicación. Por ejemplo, Doris es una de ellas. Doris es una persona maravillosa en ese sentido, la Doris Engelbeck. Porque siempre uno la mira y ella te sonríe. Y es algo muy agradable, muy sensorialmente, muy rico. Y me pasó con Isel, que yo la empecé a mirar a ella
y bueno, siempre está ahí luchando con Carlos para que no se les desbande. Y yo sentí que ella me miraba y me sonreía de tal forma que no sé por qué, pero me llenó el espíritu. Y me dieron ganas de seguir predicando y de tratar de ser más claro, no sé, pero fue como un fuego en el corazón. Y eso me pasa con las personas cuando uno siente que, claro, que están conmigo, ¿no? Que estamos juntos y que qué rico que podemos escuchar la palabra de Dios juntos. Y bueno, algunas veces pasa, otras veces no, pero es tan espectacular esa emoción. Si eso lo comparamos en la vida de fe desde la oración, es algo similar, porque cuando yo oro, estoy sintiendo la presencia de Dios en mi vida. Estoy sintiendo esa presencia. ¿Por qué? Porque le estoy hablando. Y cuando yo hablo, doy existencia. Ese es el ejemplo que recibimos de la creación de Dios. Cuando Dios en el Génesis 1 crea, Dios solo usa la voz. Y dice que exista la luz y la luz existe. Y era buena. Que se separen las aguas y existe el firmamento y el mar. Luego que exista las plantas, que brote vida de la tierra y existe y es bueno. Y así todas las cosas. No significa que nosotros creemos con la voz como lo hace Dios, pero si yo me doy cuenta cuando estoy hablando con las personas, les estoy dando existencia a esas personas en mi vida. Para mí tú existes porque estás aquí y yo hablo contigo, porque interactuamos. No eres un fantasma, ni eres alguien a quien mi cabeza se está imaginando. Esperemos. No es mi amigo imaginario. Cuando hablamos con Dios, partimos de la base de que Dios existe, de que Dios me escucha, de que Dios es bueno. Y qué cosa más maravillosa que partir de esa base. Antes de pedir cosas y ver si es que me sana o no me sana, si me regala el auto o no me regala el auto, si me quita el problema o no me quita el problema, si hay paz mundial o no, o las guerras se acaban. Antes de eso, siento que Dios está conmigo. Y nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos esa sensación que te explota el pecho de presencia de Dios, da lo mismo lo que le pidas. Da lo mismo porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, le puedes hacer frente a lo que sea. No significa que no vamos a llorar, ni que no vamos a sufrir o que no vamos a sentir hambre, pero lo vamos a sentir todo con Dios, porque hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no están en nuestro control. Y más aún esas cosas son las que ponemos en las manos de Dios. No para que Dios decida lo que hace o deja de hacer, sino para que Dios nos ayude a vivirlas, a sobrevivirlas y pasarlas de la mano de Dios. No cada uno por su lado ahí, sino que yo realmente sienta que si me estoy cayendo, me caigo con Dios. Si estoy llorando, lloro con Dios. Si estoy solo con Dios. Y si me muero con Dios. Y eso es lo que yo hago con mi oración. Por eso, la oración tiene un factor tan importante desde la fe. Porque debería ser la oración algo que sea cotidiano, pero más que cotidiano, algo continuo. Porque uno puede orar a Dios como lo hacemos aquí, en donde decimos vamos a orar y juntamos las manos, cerramos los ojos, inclinamos las cabezas y todos nos ponemos al unísono para orar a Dios.
Pero en realidad nosotros deberíamos orar a Dios siempre. En la micro, en el auto, mientras hacemos cola en el banco, mientras me ducho. No tanto la oración seria, como podríamos decir, formal, sino el diálogo. El diálogo con Dios. Porque en ese diálogo, sin ir en contra de lo formal, que también es importante, en ese diálogo yo le doy existencia a Dios en mi vida. Y claro, uno puede decir, ya, pero si yo ya sé que Dios existe y no lo voy a dudar, no es mi problema, pero lo tengo cerca. Y ahí hay una diferencia. Claro, ustedes son personas maduras, pero las nuevas generaciones que tienen la visión de la inmediatez y también de lo desechable, necesitan también la cercanía de un Dios que sea más que algo que funciona cuando está la batería del celular funcionando, que sea algo más que un chateo o algo efímero. Y la única forma de poder vivir una relación con Dios es hablando con Dios. Luego, esa relación yo la voy fortaleciendo cuando compartimos la fe como acá, cuando vivimos la fe en el culto, cuando hacemos cosas juntas, cuando cantamos, cuando oramos juntos, cuando recibimos el perdón, confesamos los pecados, escuchamos la palabra, recibimos el sacramento, pero la oración es algo tuyo, de tu intimidad. Podemos compartirla, pero tu relación cotidiana con Dios, de cada minuto, de cada respiro, es algo tan único y personal que solo tú sabes cómo se siente el hecho de poder hablar y que de cada palabra que tú dices, de cada emoción que tú expresas, solo recibes amor, perdón, apoyo, confianza. Eso es dialogar con Dios. Es algo hermoso. A veces lo hacemos demasiado formal y está bien la formalidad, pero no puede ser nuestro diálogo con Dios solo formal. También debemos tener un diálogo constante, desde lo básico, de lo cotidiano, sin perder el respeto, sino que solo lo que te nazca, porque es tu relación con Dios y nadie te puede decir cómo hacerla. Claro, la iglesia te va a decir que ores así, el pastor te va a decir que ores así, Jesús te dice ora así con el Padre Nuestro, pero tu oración con Dios es algo único, irrepetible, especial y que te da vida, porque Dios te da vida y si tú hablas con Dios, entonces recibes vida y recibes vida. Y si lo piensan de esa manera, la oración deja de ser una práctica y más bien una forma de vivir la fe. Deja de ser solo repetir, solo cantar o solo pedir para hacer una relación activa y viva. Mal dicho, perdónenme el ejemplo, como una relación de pareja, en donde cuando yo me siento amado por mi pareja, en realidad, ¿a qué se reduce ese amor? A que me siento querido, escuchado, a que me habla, a que me cuenta sus cosas, me hace sentir importante, tengo intimidad, siento que me entiende. Claro, no, no queremos eso de Dios. Sí, claro que sí. ¿Mm? Rudy, Sí.
además pienso que esta relación, comunicación tan íntima que tenemos con el Señor, digamos, es algo mucho más profundo que una relación que tú puedas tener con una amistad, con tu pareja, qué sé yo, porque Dios, con Dios no hay reveses, digamos, no puedes ocultar nada, Él nos conoce, estamos Exactamente. desnudos delante de Él, entonces, digamos, es maravilloso en ese sentido, digo yo, porque, digamos, con Él solo no podemos mentir, no podemos falsear nada, porque Él conoce tal cual somos. Qué importante lo que dices, Hani, qué importante, porque es más que una relación formal, por supuesto, y viene a ser para nosotros algo que nos genera un sentimiento de sana vulnerabilidad, que es una de las cosas más difíciles a tener con otra persona. El poder ser vulnerables y que en esa vulnerabilidad no nos sintamos abusados, engañados o faltos de confianza, que es una de las grandes problemáticas de las relaciones interpersonales. Claro, si todas las personas cumplieran tus expectativas, seríamos todos muy felices, ¿no? Pero la vida real no es así, porque yo tampoco cumplo las de las demás. Pero tal como bien dice Hani, con Dios no hay caretas. Con Dios no tengo que mentir, claro, no tengo que tener secretos, independiente de lo que haya hecho, de la maldad. Yo sé que puede llorar abiertamente. Por eso en los Salmos tenemos un muy buen ejemplo de oración, porque el salmista no siempre es muy cariñoso, a veces está enojado con Dios y le dice, ¿ya hasta cuándo? Poco menos que le dice, bueno, a ver, ¿estáis durmiendo ahí arriba? Despierta, le dice el salmista a Dios. Uno ni se le ocurriría decir así como, ya vos, Señor, despierta. O sea, ¿quién te crees que eres para decirle eso a Dios, no? Pero el salmista se lo dice. Y otras veces es pura alabanza y gratitud. Y otras veces es, oye, ¿por qué no matas a mis enemigos y que los perros se coman sus huesos? Ah, cariñoso, y eso está en la Biblia. Entonces, eso nos marca también una forma de entender la oración que va más allá de la sola oración formal. Es un diálogo fraterno, filial. Berta. Otra cosa de que uno tiene que verlo como lo veo yo, de que él es mi padre esencial y yo le puedo pedir, bueno, no pedir, sino que contarle todo lo que me pasa. Y se supone que él tampoco no me va a reprochar lo que yo le estoy contando. Es como, no puedo decir un amigo, pero es mi papá, mi Dios, mi padre. Entonces yo puedo estar afligida, puedo tener problemas y se los puedo contar. Y sé que él me va a escuchar. No importa que no me conteste ni me dé soluciones porque todo eso tiene su tiempo. Así es. Pero puedo contarle lo que me pasa. Claro. A Dios le podemos contar todo lo que nos pasa. Porque tal como dice Berta, clama a mí y yo te responderé. Yo te escucho. Y qué hermoso es tener esa seguridad en la cual sabemos que nos escuchan. No como el papá que está enojado, no como la señora que se enoja siempre, no como el pastor que tiene mal genio, sino Dios
Y ahí Berta dijo algo muy importante. Y es que Dios no es tu amigo, es tu padre. Y yo encuentro que eso tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un diálogo cotidiano con Dios y otra cosa es que ese diálogo sea banal, como el que yo podría tener con un amigo de cervezas. No se trata tanto de respeto, se trata de entender con quién estás hablando. Estás hablando con el Dios Todopoderoso, el Padre del cielo y la tierra, el Creador. Y ese no es tu partner, no es tu peor es nada, no es tu amigo de juerga, no, es Dios. Entonces, yo puedo sentir la cercanía de Dios en mi vida y usarla para bien y para crecimiento y fortalecimiento de mi fe, o me forjo una idea del Dios amistoso, del Dios relax, del socio, de, como dicen los chicos hoy, es mi pana, ¿ah? Es como mi compadre. Y no, pues Dios no es tu compadre, no es tu cómplice. Dios sigue siendo un padre o una madre, da lo mismo. Y es lo mismo que yo le explico a los padres también, que los padres no son amigos de sus hijos, son papás. Podrán tener buenas relaciones, podrán tener confianza, pero siguen siendo padres y madres. Y Dios sigue siendo nuestro padre y madre con mayúscula. Entonces, no es que haya que tratarlo de usted, al menos yo no creo. Para algunos será necesario, sino que hay que tratarlo como el corazón te dice que tienes que tratar a la persona, al ser más importante de tu vida. Ese es el respeto, entre comillas, que hay que tener. Solo hay que saber con quién estás hablando. Y tal como a mi señora no le hablo mal, ¿por qué a Dios Todopoderoso le tengo que hablar mal? La idea es que aprovechemos el tiempo con Dios. Y por eso el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? Se refiere precisamente a que tu oración con Dios, tu vocalización de Dios, tu intención con Dios, sea siempre para bien y no para tontear. Por eso todas estas cosas que los jóvenes, especialmente hoy en día, dicen, te lo juro por Dios, o júramelo. A la larga, no te va a caer un rayo por eso, pero lo que estás haciendo es un mal uso de la palabra Dios. Cuando Dios tiene que ser algo sagrado para ti. Claro, oh my God. Tiene que ser sagrado y eso sagrado te tiene que hacer bien. Si yo lo banalizo, no te va a caer un rayo, pero vas a perder sensibilidad de lo divino. Y como lo vimos en las primeras reuniones, en cuanto a la experiencia de fe, eso no ayuda. Es lo mismo que si hacemos un partido de fútbol en el templo y media hora después hacemos el culto. Les puedo asegurar que a todos nos va a costar concentrarnos en el culto si es que antes hicimos un partido de fútbol en el mismo lugar. Porque hay una cuestión de experiencia de fe, de lo fenomenológico, en donde se guardan las cosas para Dios porque producen fe en nosotros. Por eso yo rechazo todos los chistes que me cargan sobre la Santa Cena. Cuando me dicen que hagamos Santa Cena con choripán, o pastor quiere vinito, y todas esas cosas, a mí me carga. ¿Por qué? Porque yo entiendo el chiste, pero para mí no es chistoso. ¿Por qué? Porque estás hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo banaliza y no te va a caer un rayo. Pero si tú lo sigues haciendo, a la larga pierde sentido espiritual para ti. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso la gente
a la larga se termina alejando de la iglesia y también alejando de Dios, porque deja de cuidar lo sagrado. Y la oración también es algo sagrado, porque es tu comunicación con Dios. Tanto la oración formal como la oración cotidiana de cada respiro, de cada minuto, en cada noche, en cada mañana. ¿Lo ven? ¿Sí? Antes de su cruz y resurrección, Jesús nos invita a orar desde el Getsemaní, el pequeño cerro a donde Jesús va a orar luego de la última cena con sus discípulos. Él sale con sus discípulos a orar, les dice que lo dejen un ratito, pero que se queden cerca. De alguna forma les pide que oren con él, y ellos se quedan dormidos, y ahí Jesús dice, estén prevenidos y oren siempre para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos están a punto de recibir la peor noticia de todos, y es que unos pocos minutos después, bueno, no pocos minutos, ya en la madrugada, Jesús va a ser tomado preso, enjuiciado injustamente, crucificado y finalmente asesinado. Cuando estaban después de la cena se quedan todos dormidos, y cuando vienen a buscar a Jesús estaban todos durmiendo. Jesús se va ahí al monte de al lado y, claro, y ahí están orando en la noche después de la cena, pero como habían tomado vino, seguramente se quedaron dormidos, y Jesús va 3 veces y les dice, ya pues chiquillos, oren conmigo pues, ¿no? Y los tipos se duermen, y Jesús se aleja un poco, o sea, no es que se vaya al otro cerro, se aleja unos metros, porque la oración judía normalmente es en voz alta, no es en voz baja como nosotros. Entonces, Jesús se aleja unos metros porque habla con Dios, literalmente habla con el Padre. Y la idea es que ellos hicieran lo mismo, pero el cansancio, el miedo, no sabemos, hace que se duerman. Y Jesús les dice esto, chiquillos, despierten, estén prevenidos y oren siempre para no caer en la tentación. Hablamos recién de lo importante que es orar para sentir la cercanía de Dios. Pero la oración también nos ayuda a que desde la cercanía, desde el diálogo con Dios, nosotros podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida, porque sabemos que Dios está con nosotros. Es como en las películas de Tom y Jerry, el santito que tenemos a la derecha y el diablito de la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, acá no hay diablito de la izquierda, porque ese eres tú mismo, sino que el santito de la derecha es la voz de Dios que te está diciendo, sigue a Cristo, ama, perdona, no te dice qué tienes que hacer, te dice que te hagas cargo de tu vida y que hagas las cosas con amor. Con eso ya estáis lista. Pero hay una tentación constante. Todos tenemos una tentación constante de ojo por ojo, diente por diente, de hacer daño, de la venganza, del rencor, la ira, el robo, aprovechamiento. Cada uno sabe cuáles son sus pecados. La envidia. Y sabemos que el Espíritu está dispuesto, que el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, pero que nuestra carne es débil. ¿Por qué? Porque tenemos pasiones, y no lean carne siempre desde el punto de vista sexual, sino del ser, del cuerpo es débil. Nos enfermamos, sentimos hambre, y cuando tenemos hambre hacemos cualquier cosa. Sentimos deseo. Cuando tenemos deseo, también hacemos cosas malas. Y tenemos muchas debilidades, y la forma en que trabajamos esas debilidades reales
porque son reales, no están inventadas, es a través de nuestro diálogo con Dios desde el conocimiento de la palabra de Dios, porque yo no tengo que imaginarme lo que Dios me va a decir. Dios me habla a través de su palabra. Ahí está. Si yo muchas veces no sé qué hacer con tal cosa, dedico 15 minutos a leer el Evangelio y estoy seguro que voy a encontrar un camino, aunque no me guste o no sea el más cómodo, pero estoy seguro que lo voy a encontrar. El tema es que yo no quiero, porque quiero enseñarle al otro, porque quiero demostrar que tengo razón y todas estas cosas tan humanas que tenemos todos. Por eso estemos prevenidos. La oración también es una forma de estar prevenidos, alertas, atentos, a no perder la visión de que Dios está con nosotros para ayudarnos, sostenernos, darnos sabiduría, hablarnos, sanarnos, especialmente cuando estamos enfermos del corazón y de la mente. Es así como el culto cristiano se transforma también en confianza en Dios. Porque en ese mismo relato del Getsemaní, antes del juicio y crucifixión de Jesús, estamos en Mateo 26, Jesús ora al Padre y pone toda su vida y confianza en Él. Y dice, al final de su oración, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habla a Dios Padre y pide algo muy humano, muy humano. Si quieres que pase lejos de mí este cáliz, como una bala, que yo quiero que pase lejos y que no me alcance, acá el cáliz se refiere al sufrimiento y la muerte, que es el cáliz que luego va a ser la sangre de Cristo, que se adquiere mediante su crucifixión, mediante su juicio injusto, mediante su muerte. Entonces, Jesús en su humanidad le dice a Dios, dicho coloquialmente, pucha papá, si quieres hacer otra cosa, si tienes una idea mejor que esta, por favor, dale, dale, por favor. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero si se te ocurre algo mejor, no tengas problema que también le damos. Miren la humanidad de Jesús y entiende a su vez que no se trata de nuestros deseos personales, sino de la voluntad global de Dios. Y aquí hay algo que tenemos que entender sí o sí, especialmente cuando veamos después el Padre Nuestro, como dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ahí a la derecha, en el recuadro que nos recuerda cómo es el culto. Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, al menos desde mi comprensión teológica y espiritual, no pedimos que se haga la voluntad de Dios en cosas pequeñas, sino que se haga la voluntad de Dios en cuanto a la bondad que Él tiene para con toda su creación. Desde mi experiencia, yo no pido a Dios para cambiarlo o para cambiar la realidad. No pido a Dios que transforme el agua en tierra o que las vacas vuelen o que los seres humanos seamos inmortales, que dejemos de ser frágiles o que nunca me pase nada. Claro, yo amo a mis hijos y quiero que no les pase nada, pero les va a pasar algo y no depende de mí. Y eso tampoco creo yo que depende de la voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios, según yo la entiendo, es algo que tiene que ver con la creación de Dios y no con las pequeñas decisiones y realidades de cada día. La voluntad de Dios no es que yo cambie el celular o que la chica que me gusta me diga que sí, o que el auto funcione cuando sé que está malo, o que la persona que tiene cáncer no se muera. La voluntad de Dios es que nosotros creamos. ¿Recuerdan cuando vimos el versículo de Juan 6? Le preguntan a Jesús, ¿pero qué hacemos? ¿Qué obras hacemos? Y Jesús le dice, la única obra de Dios es que ustedes crean. La voluntad de Dios es que ustedes crean. Esa es la voluntad de Dios, porque a través de la fe nosotros vivimos lo que necesitamos vivir desde la fuerza y esperanza en Dios para poder soportar y disfrutar, gozar de la vida real, no de la vida inventada, no de la vida de los sueños, la vida real, con lo bueno y con lo malo. Y eso lo hacemos con Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso acá no se trata de que Jesús muera o no muera en la cruz como voluntad de Dios, porque Dios no manda a Jesús a la cruz. Poncio Pilato lo manda a la cruz. El pueblo manda a Jesús a la cruz, no Dios. Lo que Dios hace es utilizar esa cruz para dar vida. Dios utiliza la muerte de Jesús para abrir el reino de los cielos. Usa el sepulcro para iniciar la resurrección. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos vida y vida en abundancia. No que yo me coma un completo mañana o que me llegue el sueldo. Ahí Martín Lutero dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y por eso la oración es tan importante, porque si oramos bien, no somos víctimas. Si oramos mal, nos transformamos en víctimas. No puede ser de otra forma, porque yo voy a pedir a Dios, como siempre, que salve a la persona enferma. Que aquello que tiene que pasar no pase, porque uno se niega. Uno no quiere escuchar la realidad porque duele, porque te hace daño. Pero ¿qué es lo que yo realmente necesito? Que Dios cambie la realidad, la naturalidad de las cosas, o que me enseñe y me ayude a vivir con ello. Porque, chiquillos, algún día vamos a tener que morir. Nuestros papás van a morir, nuestros hijos van a morir, nosotros vamos a morir. Y es horrible, es duro. Vivámoslo con Dios porque eso es real. Y la decisión que nosotros tomamos como seres humanos es la de sufrir con Dios y gozar la vida con Dios. Porque no vinimos al mundo a sufrir, vinimos al mundo a vivir en la bondad de Dios. Y tal como siempre recordamos del Génesis, lo que Dios crea es bueno y lo hace para bien. Entonces, la enfermedad, la muerte, los accidentes, los terremotos no son malos. Son realidades de nuestra fragilidad y no marcan una voluntad de Dios para hacerte sufrir. Marcan la voluntad de Dios para levantarte de todo eso y enseñarte a vivir una vida con esperanza, una vida con consuelo, una vida llena de fuerza y no llena de culpa. Es por eso que
justo ahí abajo, el salmista vive de la confianza en Dios por la oración y dice en el Salmo 4, yo me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y recordemos que en este caso el rey David no está tranquilo, es perseguido, lo quieren matar, se pelea con todo el mundo, pero logra entender que tiene que hacerse cargo de su vida con lo que le tocó vivir, también algunas cosas que se las buscó, porque no era un santo, pero logra tener paz, porque confía en Dios y entiende que sus errores, que no son pocos, no son más importantes que su fe, y que su fe es la que le ayuda a sobreponerse de esos errores, de sus pecados, y aprender a vivir, ya no confiando en sí mismo, sino en Dios. Por lo mismo el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, la carta más antigua que tenemos en la Biblia, el apóstol Pablo nos invita a la alegría en la oración. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Que estemos alegres, que vivamos bien. No venimos aquí a sufrir. A todos nos toca sufrir, pero no venimos a sufrir. Así entendemos las palabras de Jesús. Jesús no vino a morir, vino a resucitar, que es distinto. La muerte es parte de lo que se necesita para resucitar. Y todos nosotros vamos a morir porque también tenemos que resucitar para estar en la plenitud de Dios, para estar completamente con Dios, para ver a Dios cara a cara. Y eso es lo más hermoso que hay. Y por eso vivimos alegres. A todos nos duele algo. A todos nos falta algo. Todos tenemos algún hoyo en el corazón que debemos aprender a vivir con él. Pero vivimos alegres en Dios. Porque en Dios está la fortaleza y el refugio de nuestra vida. Es por eso que Santiago en su carta nos dice, si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que ore cantando salmos. Oremos en la alegría, oremos en la tristeza, oremos siempre, dialoguemos con Dios, hablemos con Dios. Es tan importante esto porque si lo dejamos de hacer, nos alejamos. De la misma forma en que si dejo de hablar con mis hijos, si dejo de hablar con mi esposa, si dejo de hablar con mi comunidad, me alejo de ellos, también me voy a alejar de Dios. Porque uno se aleja del pensamiento correcto y la mente te va a conducir al pensamiento equivocado. Y claro, empiezo a pensar, ¿por qué me estás probando, Dios? ¿Qué me quieres decir con esto? De pronto están todos enojados conmigo en la iglesia y yo me pregunto, Señor, ¿me quieres decir algo? No, la gente me quiere decir algo. Mi señora no me habla. Señor, ¿por qué? Bueno, pregúntatelo a ti mismo, pues. Si eso no depende de Dios. Y nos vamos victimizando. Y estas preguntas de por qué a mí, por qué a él, por qué a ella, por qué ahora, solo nos alejan de una visión de un Dios bondadoso y caemos en este Dios que te pone pruebas, que al parecer se entretiene tirando los dados para asimilar esta actuación dramatúrgica de Job, en donde Dios habla con Satanás, ¿no? Y dice, te apuesto que el pastor no va a aguantar esto, y sí, me va a matar a la familia, me va a matar a los hijos, me va a dejar sin trabajo, me va a hacer sarpullido en la piel,
Y después yo voy a decir, sí, sí, Dios existe. Y ahí Dios dice, oh, sí, parece que el Rudy sí tenía fe. Ah, le devuelvo todo ahora. Y de pronto el Rudy, que perdió todo, ahora de la noche a la mañana recibe hijos, mujeres, 3 iglesias, todas las cosas. Se le olvidó todo el sufrimiento, como a Job, ¿no? Dejó de sufrir por los muertos. Y de pronto está cantando salmos súper feliz porque Dios le devolvió todo. La vida no es así. Sabemos que la vida no es así. Claro, uno podrá recuperar cosas, pero las pérdidas son pérdidas y serán siempre así. Aunque uno se vuelva a casar, aunque tenga más hijos, aunque tenga otros trabajos, no importa. Uno aprende a vivir con esas cosas. Uno no sabe el mañana, claro, claro. Por eso confiamos en Dios. Pero la confianza en Dios no significa que Dios va a hacer todo lo que nosotros queramos. Significa que yo confío en que pase lo que pase, Dios está conmigo. Y que eso es lo que realmente me ayuda a vivir en paz, a dormir en paz. Y cuando me duerma voy a tener problemas y dudas, como todo el mundo. Pero estoy con Dios. Me siento amado, me siento escuchado, me siento perdonado, me siento que soy importante, que soy digno. Con eso puedo solucionar cualquier cosa. Y con eso, si no puedo solucionarlo, puedo aceptarlo. Así de simple. Porque no significa que Dios tiene una varita mágica para que los creyentes hagamos todo lo que nosotros queramos, ¿no? Pero con la fe también podemos aceptar incluso las cosas más duras. Porque la otra opción es sufrir solos, perder la vida lleno de rencor, de culpa, de ira. O permitir que Dios te ayude desde el mismo monte de Jesús, desde el Getsemaní frente a la muerte, en el Getsemaní frente a la traición, la negación de los discípulos, en el Getsemaní con el miedo. Ahí tenemos que orar a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Si tienes una idea mejor, hazla. Pero que se haga tu voluntad por sobre lo que yo quiero, porque yo voy a querer el camino fácil. Yo voy a querer dejar de sufrir, obvio. Quítame este problema. Y Dios me va a decir, hazte cargo del problema. Tu vida es real. Y en esa realidad yo te amo. En esa realidad yo te sostengo. En esa realidad yo soy tu Dios. Y que no se te olvide que yo creé todas estas cosas. Y que estas cosas son buenas. Que a veces los seres humanos transformemos lo bueno en malo, no significa que Dios lo haga. Por eso la oración me ayuda a entender aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios. Y me aleja de la victimización, porque aprendo a pensar y aprendo a hacerme las preguntas correctas. No es, Señor, ¿qué esperas de mí? Es, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Yo no espero órdenes de Dios como si fuera mi general. Yo espero que Dios me dé la confianza para que me atreva a hacer las cosas que tengo que hacer, para que me ayude a aceptar mis errores y pedir perdón, para que me dé la humildad que necesito, para que me enseñe a vivir, no creyéndome superior a los demás, sino entendiendo que todos juntos
Cristo somos hijos e hijas de Dios. Y que así nos reconocemos. Así de importante es la oración. No se trata solo de decir poesía. Como cuando la gente me dice, ore usted, pastor, que le sale bonito. Y para mí es como una estaca en el corazón siendo vampiro. Es lo peor que me pueden decir. Gracias por el piropo de que sé hablar de corrido, está bien. Pero es un error teológico tan grave que a mí me da urticaria. Claro, es un chiste, pero en realidad tiene un mensaje que es garrafal, que es tétrico. Y lo peor es que la gente no sé si lo dice en talla, en chiste. Y muchos realmente piensan que Dios me escucha más a mí, que estoy más cerca. Cuando ustedes no saben mis pecados, mis dudas. Siempre aprendí la jerarquía, ¿no? La católica, Claro. Por eso nosotros vivimos una vida en comunidad igualitaria, en donde aquí no hay seres superiores. Somos todos pecadores. Y yo también sufro, también dudo. Y también me levanto algunos días sin saber qué hacer. Dudando de mi misión, dudando. Se me quita rápido, gracias a Dios, pero también dudo. Y también me duermo en las noches preocupado. Y soy ser humano, claro. Y cometo los mismos errores. Se me nota menos solamente. Claro, o sea, uno como pastor sabe que está en el ojo del huracán todo el día. Y que más encima todo lo que yo haga mal no va a ser un daño para mí, en general. Bueno, si me conocen saben que me da lo mismo. Pero sí va a dañar a mi familia y va a dañar a la iglesia. Entonces, a la larga es un doble peso constante. Por eso yo soy muy bueno y nunca hago cosas malas. Si alguien tiene alguna prueba, pues que la presente. Si no, que hable ahora o calle para siempre. Vamos a cambiar de tema al tiro. Muy bien. Respecto a la cadena de ay, cuando te mandan la cadena y mandan así, y te no te queda la corte, yo la corto. Ya, aquí un pecador me pregunta, ¿qué pasa con las cadenas de oración? A ver, vamos a separarlo primero en las cadenas serias de oración y las cadenas no tan serias de oración. Una cosa es que si hay una persona gravemente enferma en la comunidad y se nos pide que oremos por esa persona, se establece una especie de cadena de oración con el simbolismo de estas cadenas, anillos que se van juntando como el pacto matrimonial, en donde mi confianza en Dios a través de la oración se une con tu confianza en Dios y todos nos unimos en una confianza en Dios para enviar a Dios a aquella persona por la cual oramos. Esa cadena de oración es un envío. Estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad por sobre la nuestra. Lo mismo que Jesús. Señor, si tú quieres hacer el milagro, si tú quieres quitar este cáliz amargo de tal persona,
hazlo. Pero que se haga tu voluntad. Y no significa la voluntad, la muerte o la vida de la persona. La voluntad es del plan que tú tienes con tu creación. Nosotros somos finitos, no somos tan importantes. O sea, no creamos que Dios va a cambiar el plan de toda la creación porque yo estoy enfermo. Si algún día me voy a morir, la única diferencia es cuándo, cómo y si voy a poder pedir perdón o no. Ya no somos el centro del mundo. En la cadena de oración nos unimos en la esperanza en Dios. Pero no nos unimos, como decía Lutero, para cambiar la realidad. Porque claramente, casi siempre pedimos cosas un poco imposibles. Pedimos que Dios cambie la realidad de las cosas para que haga milagros. Y bueno, podemos pedirlo, pero es sin condiciones. No es que si Dios no hace el milagro, me está engañando, sino que estoy pidiendo una excepción a la regla de la realidad frágil del mundo. Y tengo que entender eso. Puedo pedirlo, pero debo entender que esto no se trata de milagros, se trata de realidad. Y de cómo yo vivo esa realidad con Dios. Entonces, la cadena, en este sentido, ¿cuál es la importancia de esta cadena? Tiene una importancia en cuanto a la confianza en Dios y por otro lado tiene una importancia terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo sé que las personas están orando por mí, eso me da fuerza en Dios, me da confianza en Dios, porque la soledad que me hace sentir el dolor, cuando yo recibo de muchas personas que están orando por mí, automáticamente recibo fuerza, ánimo, esperanza en Dios. Y para mí entender, esa es la real fuerza de la oración. Y por eso tenemos la oración de intercesión antes del Padre Nuestro, en donde oramos a Dios y pedimos por el mundo, por los necesitados. ¿Por qué? Porque nos unimos para dar fuerza de Dios al mundo, a las personas. No para doblar la mano de Dios, sino para compartir fe, esperanza, confianza y amor de Dios. Entonces, las cadenas no son malas en sí mismas, para nada. Yo sí prefiero las cadenas interiglesia de la comunidad. Yo no sigo horarios, la verdad. A mí que me digan que a las 10 de la noche nos juntamos a orar, no me gusta. No me molesta, pero no me gusta. Porque encuentro que ya estas cosas medias presionadas para mí no funcionan. Yo prefiero estar orando todo el día y recordando todo el día a esa persona. Porque es lo que a mí me hace más sentido. A otros quizás puede ser distinto, no es malo ni bueno. Pero yo necesito estar pensando en las personas todo el día. Y yo prefiero que, como lo decimos acá, estemos orando por tal persona, estemos orando por esta situación, para que nos unamos en la confianza y en la buena voluntad de Dios. Y yo creo que en ese sentido las cadenas son buenas. Ahora el tema es que cuando te llega una cadena de alguien, de un tercero, un cuarto, un quinto, del amigo, del primo, del jefe, del hijo, de la esposa, del otro primo. Que de repente te mandan cosas y te dicen, manda a 5 personas. No, bueno, otra cosa distinta son las cadenas de WhatsApp, que normalmente son un chiste y que te dicen al final, si no mandas esto a 10 personas, entonces poco menos que se va a abrir un hoyo en el suelo y el infierno te va a comer. Claro, y cortas la cadena, entonces te da culpa.
Por favor, No, no. O sea, la cadena, ese tipo de cadenas de WhatsApp para mí no son distintas a que un testigo de Jehová toque la puerta de mi casa. Para mí significa exactamente lo mismo. Yo no creo en eso. Muchas gracias. Siguiente. No es tema ni siquiera para mí. ¿Por qué? Porque volvemos siempre a lo mismo. ¿Dónde está tu seguridad en Dios? Y es por eso que tenemos que orar. Porque cuando sufres o cuando estás perdido, eres vulnerable. Y es en ese momento en donde alguien con buenas o malas intenciones puede decirte estas grandiosas ideas de la razón por la cual te pasa lo que te está pasando. Y que normalmente son puras estupideces, faltas de fe. Entonces, no tenemos que escuchar esas cosas. No tenemos que escuchar y por eso tenemos que estar seguros. Y si estoy sufriendo, si se está muriendo mi mamá, si el país entero se está quemando, yo no puedo empezar a escuchar a los profetas del odio. ¿No se acuerdan cuando se incendió Valparaíso? ¿Cuántos pastores, en vez de estar ayudando a la gente, en vez de estar reconstruyendo casas, estaban diciendo, ¿viste? ¿Vieron? En la Biblia dice, el fuego los consumirá. Dios está haciendo su palabra. Así que los bastardos que están ahí en los cerros pueden morir quemados porque Dios ya lo dijo. Y como Dios lo dijo, y es un castigo al gobierno, entonces que se mueran nomás, que se quemen. Y lo peor es que hay personas que en la vulnerabilidad pueden creer que se lo merecen. Que en realidad es un castigo. Y ahí es cuando la fe se nos va a las pailas, cuando la fe la perdemos. Porque si creemos que es un castigo, que es una prueba, se nos fue la confianza, el amor, el perdón y la esperanza en Dios. Así, listo, se fue. Es que es súper difícil porque cuando sale esa gente en la tele, y no sé, en Ucrania, que sí, o que en otras partes que lo entrevisten y el caballero dice, el trabajo de mi vida, de mi casa, de como todo, y como que toda la vida trabajé por esto, entonces ahí es cuando yo digo, esa persona ya perdió la confianza en Dios porque es como que queda en la calle, entonces es difícil. Es que justamente ese es el ejemplo que siempre hay que tener en cuenta. Ya la persona que se le quemó la empresa y atrás de la empresa está su casa, o sea, lo perdió todo. Ya, lo perdió todo, se le murió la familia, ¡jo! Ya, se perdió todo. ¿Qué es lo que dice la gente? Oh, ya está. Nada que hacer. El trabajo de su vida, quinta generación de la empresa y lo perdió todo, ya lo perdió todo. Entonces, ¿por qué Dios le hace esto si es tan bueno el caballero? Y por supuesto que es un viejito que está con bastón, que ni siquiera puede hacer las cosas por sí mismo. Y automáticamente empezamos a pensar que es el castigo, el merecimiento. Y la pregunta es al revés. No es por qué me pasa esto, sino ¿cuánto me demoro en levantarme? ¿Cuánto necesito para redescubrirme? Porque ya me doy cuenta que quizás lo que estaba haciendo antes no puedo seguir haciéndolo. Entonces necesito de Dios para que me muestre el camino, no de la victimización, sino, ya pues, si ya se quemó, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Claro, es que, ¿qué hiciste mal? Perfecto, el incendio fue culpa tuya. Y mataste a toda tu familia en el incendio. Bien, ¿qué vas a hacer? Si ya están muertos, ya está quemado. Pasa el duelo, sufre, como loco, pero ponte de pie y rearma tu vida.
Porque llorando en el suelo durante 5 años no le haces un favor ni a ti, ni a los muertos, ni a Dios, ni al mundo. Entonces acá el tema es cómo logro levantarme después del inmenso dolor que siento. Y ustedes lo saben, cada uno de ustedes ha sufrido y ha sufrido de verdad. Sufrimientos indecibles. Y además que cada uno lo sufre a su manera, como puede. Miedos, dolores, pérdidas, enfermedades. Y saben perfectamente que uno tiene que tomar una decisión. O te mueres con tus muertos, o vives. O vives o te mueres, así de simple. Hay algunos que deciden morir. Pero nosotros creemos en un mundo que Dios ha hecho por amor. Y debemos ponernos de pie. Vamos a sufrir toda la vida. Y hay espacios del corazón que no pueden ser llenados ni reemplazados. Pero aprendemos a vivir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. De eso se trata la vida real. No se trata de que no duela. No nos engañemos, va a doler. Los errores a veces uno los siente toda la vida. Las pérdidas las siente toda la vida. Las enfermedades a veces quedan contigo toda la vida. No se trata de eso, no es una competencia. Lo único importante es si puedes ponerte de pie o no, si te amas tanto desde el amor de Dios que puedes ponerte de pie y decidir vivir. Vivir con lo que hay, con lo que te queda, con un ojo, con una pierna, con lo que sea. Si quieres vivir la vida que Dios te dio y dejar de pensar que lo que ya no tienes es un castigo, es algo para aprender o es una prueba. Porque eso lo vas a saber al final de tu vida. ¿Qué es lo que aprendiste con tal o cual cosa? Lo vas a saber después. No es algo que yo tenga que preguntarme ahora. Después yo veo, esto me sirvió para algo, pero ese me sirvió para algo, yo lo hice, no es casual. Si la muerte de mi abuelita me ayudó a darme cuenta de que tengo que ser responsable con mi vida, entonces bien, pero eso es un aprendizaje que tuve desde la vida. Mi abuela no se murió para que yo aprendiera. Yo decidí aprender luego de que mi abuela muriera, que es distinto. Entonces tengamos cuidado con los pensamientos que realizamos desde la fe, porque Dios no nos prueba, no anda jugando a los dados con nosotros, ni haciendo apuestas en el cielo a ver si aguantamos o no aguantamos. Dios está para abrazarnos fuerte como un arnés cuando estamos cayendo hacia el abismo. Cosa que en la caída estemos con Dios. Y que sabemos que aunque estemos muy abajo, Dios nos va a tirar para arriba, porque estamos sujetos a Él. Y no va a ser fácil, no va a ser regalado, vamos a sangrar y sufrir, pero seguimos sujetos de Dios. Y con eso ya tenemos la mitad del camino hecho. El resto hay que caminarlo. ¿Les parece? A mí me parece que hay que seguir adelante porque no queda otra. Es así de simple. Claro, pero es mejor que junto con el no queda otra, tener el apoyo de Dios para Sí, que claro. si tú sigues adelante, sientas que sigues adelante porque también sientes el amor de Dios. Ujú. Yo diría, no me queda otra porque Dios me ama y por eso no me queda otra. No me queda otra porque sigo vivo. Exacto. Excelente, qué maravilla. Me encanta este tema y me encanta que lo digas con tanta emoción y con tanta pasión, porque eso es lo que debemos recordar siempre, porque la vida es lo más importante y
y que efectivamente Dios está con nosotros y sabemos que Él está en nosotros y que somos capaces de eso, y con valentía lo tenemos que afrontar. O sea, de verdad que me encanta esta postura y te doy muchas gracias por recordármelo. Gracias. Entre todos tenemos que hacer esta misión porque, queridos míos, acá está la misión más importante de todos los cristianos y cristianas: acompañar. Acompañar al que sufre, acompañar al caído, acompañar a los deudos. Esa es nuestra misión, creo yo, más importante. Porque en ese acompañamiento del que sufre es cuando realmente hablamos de Dios y de lo que necesitan escuchar de Dios. Porque muchas veces, más que hablar, lo que tenemos que hacer es corregir para que la persona no sufra de más. Después quizás escuchamos el consuelo, la esperanza, pero tenemos que guiar los pensamientos de fe para que la persona sienta o pueda sentir el amor de Dios entre tanto dolor. Y por eso tenemos que entrenarnos en estas cosas y tener nuestra teología en este sentido muy clara, que esté basada en el amor de Dios siempre, y no en los merecimientos, ni en los méritos, ni en el por qué a mí, por qué yo, por qué él, por qué ella. En las buenas y en las malas siempre con Dios y se acabó. Ni es lo que me tocó, no, nada. Y eso tenemos que entrenarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una religiosidad popular que nos dice lo contrario y que está en todos lados y que todos crecimos con eso. Como el Dios castiga pero no a palos y todas esas cosas, lo tenemos adentro. Y si uno no lo piensa, se te salen esas cosas. ¿Qué te estará diciendo Dios con esto? Nada, pues, si Dios te habla en su palabra, no con un choque de auto o con una enfermedad. Dios te habla en su palabra, entonces sentémonos a leer la palabra. Dios no te va a tirar de un edificio para darte un mensaje. No es que si me caga una paloma, Dios me va a dar suerte. No, me cagó una paloma. Ayer me cagó una paloma. Entonces, claro, yo puedo interpretarlo, pero si Dios me quiere hablar, me va a hablar en Cristo a través de su palabra. Todo lo demás debemos aprender a hacerlo acá entre nosotros desde el amor y la confianza en Dios. Porque si no, voy a inventar. Y cuando invento, nos mandamos puras macanas. Y ahí empezamos siempre con la educación de los méritos, el merecimiento, y le buscamos la culpa. Y como ya sabemos, la culpa solo conduce a más culpa. Y tenemos que liberarnos de eso. ¿Ya? Muy bien, queridas mías. Ha sido un placer. Qué tema más apasionante este de la oración. Es muy, muy bueno. Y además que es muy profundo. Les recomiendo que aprovechen este tema para ir tomando la Biblia, abriéndola en la mitad y leer salmos. Todos los días un salmo. Todos los días un salmo. Y traten de ver la emoción del salmista. No tanto la teología. ¿Qué emoción expresa? Seguridad, confianza, enojo, alegría. Traten de humanizar el salmo, no lo lean como un único canto a Dios, sino como una experiencia de fe real de un ser humano con carne y hueso igual que nosotros. Y léanlo así. Y tratemos de entender qué siente, qué espera. Y así los salmos nos van ayudando
a expresar muchas veces nuestra fe. Se los recomiendo, y por supuesto que si alguien lee un salmo, me puede decir, me escribe ahí, oye Rudy, ¿sabes qué? Leí el Salmo 8 y no entiendo, o me parece bien, compártanlo y vamos, o en el grupo, y vamos conversando al respecto, ¿sí? Si no tenemos que entender todo y saberlo todo. Esto es una experiencia de crecimiento. Pero no dejen de leer los salmos, es una muy buena ocasión. ¿Ya? Claro, en la mañana, en la noche. Así es. Queridas, si no hay más por el momento, entonces les invito a tener un momento de oración en donde podamos entregarnos en las manos de Dios y agradecer por esta maravillosa tarde. Y recuerden que esta oración es solo para la finalización de nuestro grupo. Por supuesto que cada uno de ustedes hará su oración cotidiana al buen Dios. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú estás con nosotros y nos vas mostrando cada día, cada noche, en cada momento, esa presencia maravillosa que nos da paz, que nos inspira confianza y que nos enseña a vivir en constante esperanza en ti, que nos enseña a esperar para saber, para entender y para creer. Gracias porque tú nos vas uniendo en este maravilloso camino del aprendizaje juntos en la fe. Muéstranos por tu Espíritu Santo aquello que necesitamos creer para poder vivir en tu paz. De completo, pues, pero que Sentir, mi hijo ya, okay, sentir pero tu amor y ayudarnos mutuamente para que nunca nos haga falta la fe y la confianza en ti. Todo esto, buen Dios, y también aquello que solo tú conoces y queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos en las manos de tu Hijo con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, Rudy, una vez más. Oh, magnífico. Muchas gracias. Estupendo. Extraordinario. Saludos a todos. Gracias a Besos a todos. ustedes. Buenas noches. Muchos cariños. Chao, chao. estén bien. Chao, chao. Chao, 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 chao.